Hola mis amigos, cuán importante es realmente encontrarnos nuevamente para juntos estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia como veíamos recién en la pantalla. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios estar a nuestro lado para que podamos entender y comprender las cosas grandes que Él dejó para nuestra bendición y para que podamos un día heredar la vida eterna. Este es el fin. Y por otro lado, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el avance de la causa de Cristo y sobre todo en esta hora del fin en la cual nos toca vivir y por supuesto es grande. Por eso se titula nuestro tema de hoy, ¿verdad? Como vemos en la pantalla, del desierto a Canaán. Parece mentira porque Israel iba a entrar enseguida en la tierra prometida, pero desgraciadamente por falta de fe el Señor tuvo que destruir a los 10 espías rebeldes que daban un informe totalmente erróneo y de falta de fe, por lo tanto el Señor los destruyó. Y solamente Caleb y Josué quedaron, ¿verdad?, para guiar ahora al pueblo durante, guiarlos para que entraran de nuevo a la Canaán, pero después pasarían 40 años. Dios le habló a Moisés y realmente Moisés ahora cuidó de ese pueblo. Qué gran pastor fue ese siervo de Dios. Moisés, que fue llevado después al cielo, como sabemos, como anticipo de lo que pasará con los hijos fieles de Dios. Bueno, ahora bien, del desierto a Canaán. ¿Qué ver y qué entender en el día de hoy? Pero para meditar profundamente en las cosas del Señor, vamos a escuchar este cántico hermoso que tiene que ver con el pueblo de Dios cuando realmente acepta al autor de la vida como su capitán. See
Amigos míos, cuán grande es poder saber que cuando Cristo guía nuestra vida y cuando aquel que siempre guió al pueblo de Dios está en nuestra existencia, realmente todo habrá de acortarse, entender estas cosas, como le pasó a Israel, ¿verdad? Podrían haber llegado en 2 meses aproximadamente y estuvieron 40 años vagando en el desierto y murieron en el desierto. Solamente la descendencia de ellos, jóvenes, ¿verdad?, en realidad pudieron entrar en la tierra prometida. Y tenemos que ver acerca de ello en forma muy clara hoy. Ejemplos que Dios registró para nuestra enseñanza. Es un texto que nos ayuda de varios días. Vamos a leer 1 Corintios 10:11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Dios dejó escrito con toda nitidez lo que aconteció con el Israel del pasado para que el Israel de hoy no le pase lo mismo, ¿verdad? Y mientras vamos desarrollando el tema, tenemos que meditar en esta realidad y la obra que tenemos que realizar nosotros hoy. ¿Qué estamos haciendo con las cosas del Señor? Ahora bien, leemos allí la promesa de Dios al fin de los 40 años. Dios siempre cumple sus promesas. Por eso leemos en Josué 1 y 2 lo siguiente. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahí estaba con claridad la promesa que Dios le había hecho, ¿verdad?, a Moisés. Él fue sepultado por Cristo mismo. Después Jesús lo sacó de la tumba, como nos va a sacar a nosotros en el día postrero, ¿verdad? Y está en los cielos, como ya sabemos, y apareció allí, en el caso del monte de la transfiguración, a Cristo mismo para consolarlo y ayudarle en el momento dramático cuando Cristo se entregaba por nuestras transgresiones. Dios cumple todo, hace todo, toda la divinidad interesada en la salvación nuestra. Continuamos leyendo en el verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Claro fue el Señor, ¿verdad? No te apartes de la ley grandiosa de Dios. Esa voluntad expresa de nuestro Padre Celestial revelada al hombre, por supuesto en la eternidad, pero desgraciadamente el pecado trajo la ruina y el Señor le escribió en tablas de piedra, como ya sabemos. Pero ahora el Señor le recalca: no te apartes como los de antaño, no te separes y te irá bien. La bendición mía estará sobre ti en gran manera. Por eso continúa diciendo: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Allí está el secreto de nuestra fortaleza. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El cristiano no puede ser flojo. Es un soldado del ejército de Cristo. Estamos en un conflicto entre el bien y el mal. No podemos entender las cosas de otra manera. Por eso, mi hermano, es bueno que meditemos. ¿Cuántas veces entendemos que el ser cristianos es ir a ocupar algún lugar o un asiento por allí en algún lugar especial, una iglesia o un templo, como queramos pensar? Es mucho más que eso. Es realmente estar unidos a Jesús en la enorme tarea de la terminación del pecado en un mundo triste y angustiado. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos ese poder. Ahora continúa diciendo: el pueblo frente a la tierra prometida. ¿Qué pasó allí? El capítulo 3 de Josué, versos 1 en adelante dicen: Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Bueno, aquí notamos, ahora se levanta Josué, marcha con el pueblo hasta el lugar donde tenía que marchar. Y ahora había otra vez un río. ¿Se acuerdan que cuando Israel salió de Egipto estaba el Mar Rojo? Y Dios tuvo que hacer un milagro enorme para que ellos pudieran pasar el Mar Rojo. Ahora estaban por entrar a la tierra prometida. Pero ¿cómo estaban por entrar? Se interponía ¿qué? El río Jordán, como estamos leyendo. Dios habría de obrar. Y saben, allí dice la palabra de Dios lo siguiente: Y mandaron al pueblo diciendo:
cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. ¿Qué texto es este, verdad? Ellos estaban en tierra desconocida. Eran jóvenes ahora que habían entendido por qué en el desierto habían caído sus padres. Entendían que la mano de Dios estaba con ellos y que Dios había prometido. Por lo tanto, llegaron ahí, estaban frente y ahora el Señor comienza a ordenar las cosas. Le da, por supuesto, las órdenes a Josué. Y Josué tendría ahora que indicar con toda claridad. El Señor marcharía adelante con el arca, ¿verdad? Como dice allí, los sacerdotes habrían de llevarla y el poder de Dios habría de notarse en forma muy clara. Por eso dice que tendrían que marchar 2000 codos a distancia del arca, saben, aproximadamente 1000 metros, para que tengamos una idea solamente. El Señor es el Todopoderoso. Y el Señor trató de que ellos entendieran que ante el poder de Dios no hay poder que pueda oponerse a los planes del cielo. Esta debe ser nuestra alegría en este día tan hermoso. Debe ser nuestro gozo, porque cuando entregamos nuestra vida y nuestro ser entero a la voluntad divina, grandes cosas hará el pueblo de Dios. Leemos así ahora. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. La orden se cumplió. Allí iba el arca del pacto, que tenía las tablas de la ley moral y que por supuesto ese arca tenía que ver con la intercesión de Cristo aún en la hora final, como estamos ahora viviendo, ¿verdad? Por eso deberíamos relacionar las dos cosas. Nosotros también tenemos que llegar a la tierra prometida, pero no lo llegaremos sin un milagro poderoso de Dios. Esto debemos entender, es el plan del cielo, el plan de salvación es un milagro de Dios. La salvación es por un don de Dios y es un milagro de Dios, tremendo milagro del Todopoderoso. Por eso dice allí el versículo 8, tú, pues, mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Allí en el Jordán debían detenerse. ¿Qué momentos eran esos? El pueblo observaba con atención, viva atención la realidad. Habría de obrar y estaba fresca en sus mentes porque sus padres les habían contado cómo habían salido de Egipto. Ahora Dios haría un milagro rotundo y leamos acerca de él. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Eran pueblos ya condenados por Dios. Habían agotado totalmente la gracia de Dios. Eran pueblos paganos que habían llegado a entender las cosas de la verdad, pero la rechazaron. Por lo tanto, algunas cosas que veremos hoy nos vamos a estremecer. Pero mis hermanos, el día del juicio llegará. Y ahora Dios habría de obrar a través de su pueblo. Él los habría de introducir en la tierra prometida, tal cual estamos leyendo. El Dios, me gusta esa frase, el Dios viviente está entre vosotros. Escuchad, dice Josué, escuchad las palabras del Todopoderoso, para que entendáis que el Señor, el que vive desde el siglo y hasta el siglo, está con nosotros. Él irá delante nuestro. Él va a ir con el arca. Es notable, ¿verdad? Ahora continuamos leyendo. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Otra vez 12. ¿Se acuerdan de los 12 espías? Pero estos hombres no habrían de repetir la historia. Yo muchas veces he pensado en esto. Cómo el Señor repite los acontecimientos. No vamos a cambiar la mente de Dios. Dios tiene un plan para terminar la obra en este tiempo y nosotros no podemos cambiar los planes de Dios. Cuanto antes nos entreguemos en la forma en que Dios
te dice con claridad a través del don de profecía, a través de la palabra de Dios, de toda la Biblia, cómo va a terminar la obra de Dios en este mundo, entonces llegaremos a casa, llegaremos al hogar. 12 hombres ahora hacían recordar a lo vívido a aquellos que miraban con asombro ante sus ojos la repetición de la historia. Y continúa diciendo el verso 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Así nos dice el Señor hoy. Me dice a mí, Rubén, las cosas del Señor son claras. Yo soy el Todopoderoso. Yo hice la tierra, yo hice los cielos, hice el universo entero. Por lo tanto, ¿habrás de dudar de mi poder y de mi palabra? Qué hermoso, ¿verdad? Eran esas palabras llenas de fervor. Ahora el Señor había llamado en primer lugar al pueblo a la santificación. Y ellos habían santificado sus vidas, habían entregado sus vidas, estaban en armonía con Dios. Ahora, cuando realmente el arca entrase, ¿verdad? Primero tiene, ¿cómo es el asunto de la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de que de lo que no se ve. El arca habría de entrar y entonces las aguas ahora habrían de separar instantáneamente, habrían de amontonarse, como dice la palabra de Dios, en un lugar, ¿verdad? Israel habría de pasar así en seco. Y continuamos leyendo ahora. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? De manera que esos 12 hombres tenían algo muy grande que hacer, era uno de cada tribu. Y tenían nada menos que estaban encargados de levantar piedras allí del fondo del Jordán, para que sus hijos luego nunca olvidasen y los hijos preguntasen y ellos pudieran contarles con claridad: el Todopoderoso abrió las aguas, el Todopoderoso nos hizo pasar en tierra firme y seca. Por eso Dios ha dejado también estos incidentes en su palabra, para que nosotros también podamos pasar el Jordán y llegar a la Canaán celestial, ¿verdad? Ahora bien, continuamos leyendo. Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Estas piedras eran 12 piedras que debían ser guardadas en un lugar específico. 12 piedras que recordarían el poder de Dios. 12 piedras que recordarían que la salvación es por la gracia de Dios y es un don de Dios. Pero nuestro ser y nuestra mente debe estar en relación con el Todopoderoso. Debemos estar en armonía con nuestro Dios. Debemos examinar nuestra vida. Hermanos, ha llegado la hora de santificarnos, de entrar en plena relación con aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. ¿Qué lucha tiene la divinidad para que lleguemos al hogar eterno? Y ahora Israel en la tierra prometida. Ocurrió, por supuesto, los milagros que nosotros estábamos leyendo. Vamos a leer en la palabra de Dios. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Allí celebraron, ¿verdad?, esa cena maravillosa. Y ellos ahora ya estaban comiendo del fruto de la tierra, estaban en la tierra prometida. Yo imagino la emoción que habrán tenido en ese momento. Estaban en el lugar realmente que Dios les había prometido a sus padres. Ahora estaban en la tierra prometida, pero no entraban a la tierra prometida para estar de brazos cruzados, sino que tendrían que hacer la obra de Dios, porque no existe el cristianismo quieto, no existe el cristianismo sin realmente entrar en la guerra contra el pecado para terminar con él para siempre. Eso es lo que tenemos que entender como hijos de Dios, ahora, al fin del tiempo en el cual nos encontramos viviendo. Ahora leemos lo siguiente: último día del pan del cielo. 40 años Dios había dado a Israel de comer del pan del cielo. Pero leamos allí en Josué 5:12.
Y el maná cesó el día siguiente, después que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Era el plan del cielo, un plan maravilloso. Era un plan glorioso realmente. Y ahora ellos vieron como el maná dejaba de caer. Era pan del cielo. El Señor los había alimentado con pan del cielo. A sus padres y a ellos también, ¿verdad? Y ahora tenían la tierra. Ahora tenían la tierra prometida. Ahora tendrían que obrar. Y vamos a ver qué les pidió el Señor enseguida. Vamos a leer allí frente a la primer conquista. Porque mis hermanos en Cristo Jesús, Cristo vino al mundo para redimir a un mundo perdido. Cristo vino al mundo para que nosotros dejemos el pecado. Nos fuimos creados para vivir en el pecado. Y el Señor pronto va a terminar con el pecado, queramos o no, con nosotros o sin nosotros. Leamos lo que dice allí en Josué 5:13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Notaron el espíritu de Josué? Josué se retiró. Allí estaba todo el campamento de Israel, en la tierra prometida. Pero la conquista era enorme. Jericó era una ciudad fortificada. No era cualquier cosa. Ellos no tenían fuerza alguna para conquistar. Nuevamente se repitieron los hechos, así como había pasado, ¿verdad?, hacía 40 años atrás. Y ahora se retiró él para orar al Señor. Pero notemos que él tenía su lanza puesta, era el general, no podía estar de otra manera, iba a orar al Todopoderoso. ¿Cuántos entienden mal lo que es la oración? Mis hermanos en Cristo Jesús, mientras oramos tenemos que actuar, no olvidemos esto. Mientras oramos tenemos que actuar si de veras tenemos fe y creemos en el Todopoderoso. Ahora, él se retiró para orar y encomendar al cielo su obra enorme. Mientras rogaba al cielo, repentinamente se le figura un personaje gigantesco y grande, un guerrero, y hace una pregunta, y se levanta instantáneamente Josué y dice: ¿eres de los nuestros o eres contra nosotros? Qué tremendo, ¿verdad? Ahora miren lo que dice, o continúa diciendo el versículo 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? No dudó más Josué de ninguna manera. Allí estaba Miguel, es otro de los nombres. Aquí dice, ¿verdad? Allí estaba el ángel del pacto, el príncipe del ejército de Israel. Tenemos un príncipe que dirige las huestes y quiere introducirnos en la patria celestial. El que intercede en el santuario celestial todavía, porque el tiempo de la gracia dura para que la obra termine. Eso debe ser nuestro pensamiento en este momento. ¿Qué pensamos? ¿Para qué Dios dejó escrita esta historia en la palabra de Dios? Para que nosotros hoy reconsagremos nuestra vida, para que entreguemos todo nuestro ser y nuestra voluntad y lo que somos y lo que tenemos en las manos del Todopoderoso. Entonces amanecerá el alba y entonces heredaremos el reino de los cielos. Pensar ahora en esto, en el versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Yo les pregunto, ¿cómo había llamado realmente Dios, Cristo mismo, ¿verdad?, a Moisés en aquella zarza del desierto? ¿Se acuerdan? Cuando realmente Él lo llamó, y esa zarza no se dice, entonces la voz se escuchó: quita el calzado, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Las mismas palabras, las mismas frases es mencionado otra vez. Josué tenía que entender la misión enorme que poseía, que ahora el Señor estaría con él, y cuán sagrado era su ministerio, cuán sagrado era la obra que él debía realizar. Todo Israel tenía que entender estas palabras, y nosotros también entender hoy que antes de llegar a la patria celestial debemos quitar el calzado de nuestros pies, porque el lugar donde está el Señor, tierra santa es. Y saben, eso será realidad cuando nosotros nos rindamos a la influencia del Espíritu de Dios. En forma total, el Todopoderoso habrá de obrar
Él no nos dice que nosotros entremos con nuestras fuerzas, pero nosotros tenemos que hacer todo lo que está de nuestra parte y el Todopoderoso entonces hará lo que por supuesto el hombre no puede jamás realizar. Fortaleza de Jericó. Estaba amurallada, realmente una ciudad de aquellos días, y cuando vieron que realmente Israel se acercaba, de sobra ellos entendían que Dios había obrado, sabían la historia, conocían cómo Dios los había acompañado, habían escuchado ya muchas veces, y cuando escucharon que pasaron el Jordán de semejante manera, y cuando vieron que realmente venía el pueblo de Israel hacia Jericó, se cerraron todas las puertas, la fortaleza se encontraba allí. Y leamos el texto ahora, el capítulo 6, versos 1 al 3. Y ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Allí empieza la estrategia del cielo. Porque el poder de Dios, mis hermanos en Cristo Jesús, no saca la estrategia, todo lo contrario. Volvió para que Israel y para que nosotros entendamos que sin una estrategia adecuada, nunca podremos vencer en este mundo. Y esa estrategia el Señor la trazó, está trazada, nosotros no tenemos que inventar nada. El Señor le indica claramente lo que tendrían que hacer. Ahora, ellos tendrían que dar vuelta, como dice allí la palabra. Vamos a ver enseguidita cómo sería. Le dice, 6 días daréis una vuelta y volveréis a vuestro lugar nuevamente. 6 días, eso era realmente tener fe, porque estaban declarando la guerra a un poder muy superior a ellos. Pero saben, dentro de la ciudad había terror, y tan grande era el terror que se estremecían los de Jericó. El Señor ya estaba influyendo en ellos, ¿verdad? Ese temor que sobrepuja todo entendimiento. Este mundo será evangelizado por el poder de Dios. Y cuando de veras el pueblo de Dios tome las cosas como debe hacer, realmente el mensaje llegará a todo rincón del planeta y el planeta habrá de temblar, a pesar de que habrá dramáticos momentos que pasar. Pero el Señor habrá de cuidar de su iglesia. Sí, es así, hermanos. Es el Todopoderoso el que hace las cosas grandes, ¿verdad? Ahora leemos en los siguientes pasajes. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Este texto tiene tanto contenido, estaba apurado para realmente comentarlo. Realmente es glorioso lo que dice aquí. Todos los días habrían de dar una vuelta. Ustedes notaron el orden, el arca debía ir, y ya vamos a ver algo más acerca de esto. Y deberían de llevar los sacerdotes que iban allí adelante 7 cuernos especiales, y habrían de hacer sonar el cuerno mientras iban dando vuelta y volverían a su lugar. Pero el 7º día, dice aquí la palabra de Dios, ¿cuántas vueltas tenían que darse? 7 vueltas, de manera que era algo serio. Tal vez alguien podría haber dicho, pero estamos cansados ya, 6 días hemos dado una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, pero ahora el último día, 7 vueltas. No había cansancio. Había que marchar y obedecer lo que Dios decía. Hermanos, indudablemente que es fatigosa la carga del pecado. Satanás no va a entregar este mundo así nomás, sino con el mayor esfuerzo. Israel hizo el mayor esfuerzo y allí iban valientemente. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas. Y ahora, en el momento indicado, ellos tendrían que dar un gran vocerío, como dice en la orden divina. Y el versículo 9 leamos. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad.
entonces gritaréis. ¿Había estrategia o no había estrategia? ¿Cuántos niegan la estrategia? Dicen, bueno, el poder de Dios va a terminar la obra. El poder de Dios de alguna forma va a terminar. No es así la cosa. Todos participando, todos sobrando. Y notaron, por eso es que el ejército de Israel iba adelante. ¿Por qué? Porque Dios podría haber hecho de otra manera las cosas, pero está indicándonos el Señor que nuestras fuerzas totales deben ser unidas. Así fue siempre a través de la historia del pueblo de Dios. No queramos inventar una cosa nueva, una forma distinta de predicar el mensaje de la salvación. Las murallas de Jericó no habrán de caer si de veras no obedecemos al Todopoderoso en forma total y absoluta. De manera que en el orden asignado, allí iban primero los generales, el ejército, después iban los sacerdotes, después los que llevaban el arca, y detrás en la retaguardia iban aquellos, el resto, ¿verdad?, del pueblo, en forma impresionante. Y algo muy importante, notaron, no habrá sido nada sencillo. Algunos se quejan, yo tenía una vez alguien que me dijo, pero eso de andar con cuidados en cuanto a la predicación, no, podemos decir todo, hay que decir, y si aceptan, no es así, no es así. Era fácil realmente para Josué dirigir a todo ese pueblo que ahora marchaba en silencio total, todos callados. Recién en el último momento, y Josué es claro, ¿verdad?, cuando suenen las bocinas que tenían que hacer sonar los sacerdotes, entonces yo gritaré y vosotros uniréis vuestras voces, y gritaréis y Dios habrá de desplomar las murallas de Jericó. Leamos a continuación. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Todos los días pasó lo mismo, ¿verdad? Menos cuando llegó el último día que Dios había mencionado y que recién estudiábamos. Leamos. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Y se acuerdan qué iba a pasar? Cuando realmente las paredes en las murallas enormes cayesen a tierra, ¿ellos que tendrían que mirar? ¿Tendrían que dejar que solamente los soldados? No, ahora tenían que entrar cada uno derecho al lugar donde estaba. Dice clarito la palabra de Dios, leíamos hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una tarea que hacer y esa tarea era individual, no la podía hacer cualquiera. Vamos a leer a continuación lo siguiente. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. No había forma de que realmente Jericó pudiese prevalecer. El Todopoderoso estaba guiando las cosas, pero mis hermanos, había manos humanas, había una mente humana, había hombres y mujeres que obedecían al Todopoderoso, al Rey del universo. Ellos, a través de ellos el Todopoderoso obraba, como también obrará con nosotros si tan solo creemos, porque el gran problema de la Odisea es la falta de fe. No hay creencia realmente en las cosas que predicamos ni que enseñamos. Ese es el tremendo problema. Por lo tanto, pueblo de Dios, anímate. Pueblo de Dios, el viviente está con su pueblo. Ahora, el versículo 20 agrega. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Alguno me dirá, ¿y cómo es posible, licenciado, que Dios permitió eso? ¿Dios envió a hacer esto? Hermanos, el Señor no va a tolerar para siempre el pecado. El pecado será arrasado.
E Israel y nosotros tendríamos que tener un conocimiento real de lo que es el pecado y cómo será destruido. Por lo tanto, ellos participaron de la destrucción de todo ser viviente, como estamos leyendo, menos alguien que vamos a ver enseguidita, ¿verdad? El Señor no destruye al justo y al injusto, no. En realidad el día del juicio había llegado, vemos allá arriba, ¿verdad? El día del juicio. Llega el día del juicio cuando el pecado será extirpado de la creación de Dios. Por eso he puesto allá arriba la frase, el día del juicio. Ese día del juicio que está a las puertas. Cuando Cristo deje de interceder, he aquí que realmente ya habrá terminado la gracia, el tiempo de predicar todo. Y por supuesto, el Rey del universo vendrá en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Habrá llegado el comienzo del milenio y después el juicio final. Dios traerá toda obra a juicio, tal cual dice la palabra de Dios, y cada uno va a recibir conforme a lo que realizó en esta vida. No pasará ese momento. Ahora bien, amigos, estamos viendo allí, ¿verdad?, algo muy hermoso en la pantalla. Por un lado, la venida de Jesús, en gloria y majestad, escoltado por millones de ángeles. Y por otro lado, Cristo en la cruz del Calvario. Ustedes dirán, y bueno, licenciado, ¿y qué cuadro más diferente, ¿verdad? El paciente varón de dolores entre dos ladrones, colgado en el Gólgota cruel, para que tú y yo podamos heredar la vida eterna y podamos llegar a ser salvos, y para que entendamos lo que realmente es la atmósfera del cielo. Si nos convertimos, solamente Cristo tiene poder para cambiar nuestra mente dura, endurecida por la transgresión. Entonces, de veras, el Rey del universo vendrá. Y saben cómo vemos allí en la pantalla ahora, vendrá nuestro Dios y no callará. Y estará a nuestro alcance la Jerusalén, la Canaán ahora eterna, que nunca más terminará. Que será la capital del nuevo mundo cuando descienda el fin del milenio, ¿verdad? Y entonces comiencen los años de la eternidad aquí en la tierra. Nunca más habrá pecado. ¡Qué esperanza gloriosa! Tan solo estamos allí en los portales mismos de la Canaán. Estamos en el momento cuando realmente el Señor quiere que la veamos. Quiere el Señor que nosotros habitemos en la casa que Él ha preparado para nosotros, en la capital eterna, ¿saben? Allí iremos de sábado en sábado a adorar a nuestro Padre Celestial, a Cristo mismo, que vendrá, ¿verdad?, en la forma que ni siquiera podemos imaginar hoy. Habremos de adorarle para siempre. Ahora, pero antes de el remanente debe proclamar el último mensaje. ¿Qué mensaje tenemos? ¿Cuál es la Jericó nuestra hoy? ¿Qué mensaje tenemos que predicar? La última amonestación del mundo. Leámosla a continuación. Después de esto vio a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Claro, el lenguaje es rotundo, el lenguaje es claro, la Babilonia espiritual. Toda religión marchando con el cuerno pequeño, que ya sabemos, ¿verdad?, en primer lugar, y todos los pueblos unidos. Este mundo no da más, está lleno de pecado, es Sodoma y Gomorra, es como los días de Noé. Tenemos que denunciar los pecados reales de un mundo perdido. Esa es la Jericó. Y hermano mío, no podemos pensar que las murallas van a caer sin el poder de Dios. Necesitamos darlas fuertemente las vueltas que tenemos que dar en torno a las murallas para que ellas caigan. Es desafiante la tarea, por supuesto. Fue desafiante para Israel. Por la fe dar vueltas 7 veces y luego ahora tocar en forma estridente y gritar en forma realmente impresionante. Y entonces obró el Todopoderoso. Así también el Señor nos manda ahora. Y con más valor. ¿Tenemos ese valor realmente? ¿Hemos comprado en nuestra vida lo que significa ser cristianos en esta hora del fin? ¿O estamos esperando que venga la lluvia tardía? ¿O estamos esperando que Dios obre de otra manera? ¿O estamos pensando de que venga la ley dominical? Primero, no, hermanos, no, así no va a ser las cosas.
porque el Señor está llevando el juicio investigador allí en el lugar santísimo, y de acuerdo al espíritu que hoy tenemos el espíritu de Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Está anidando ese corazón, si estamos convertidos lo estará. Y salgamos a la batalla, invitemos a nuestros hermanos aún que conocen toda la verdad, porque así los estamos ayudando en la salvación, al entender, porque sin esto no nos vamos a salvar, hermanos. Dice allí el texto que sigue: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Es claro, el pecado debe ser denunciado en forma total. El versículo 4 agrega: y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Eso debe decir nuestra garganta en el día de hoy. Y no se refiere a los que conocemos que Jesús viene pronto, no. Se refiere a aquellos que no saben todavía. Se refiere, es esta la lluvia tardía en el tiempo profético simplemente. Esas son las palabras de la lluvia tardía. Por lo tanto, si tú oras para que la lluvia tardía descienda sobre tu vida y no piensas en esto, vana cosa, entonces diviértete en esta vida, aprovecha los pocos años que tienes, haz cualquier cosa, como dice Salomón, ¿verdad? Haz algo. O haz las obras de Dios o las que no son de Dios. Hay millones que en el atardecer y en la noche negra habrán de brillar como las estrellas en un mundo caótico. Y el pueblo de Dios, por lo tanto, debe proclamar en ese momento. Miren el versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dios es paciente. Dios tiene paciencia con el ser humano en gran manera. Él nos ama. Él quiere que heredemos la salvación y ama a todo ser humano. Por lo tanto, si amamos a nuestro Dios y queremos estar pronto con Él, tenemos que amar también a nuestro semejante. Por lo tanto, en el nombre del Todopoderoso saldremos. En el nombre del Todopoderoso las aguas se abrirán. En el nombre del Todopoderoso habremos de dar vuelta y las murallas caerán. En el nombre del Todopoderoso, realmente su pueblo debe estar entregado para que Dios pueda obrar en un mundo que está al borde del abismo y, por supuesto, que ya no tiene más solución. No hay solución humana para este mundo. ¿Cuántos sinceros están esperando que nosotros salgamos a proclamar estas nuevas? Mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, decídete del todo por Jesús. Decídete por el autor de la vida. Es la hora de un nuevo amanecer para que podamos heredar ese mundo feliz y ese mundo eterno. ¿Sabes? Es el último llamado, como está allá arriba, ¿verdad? Apocalipsis 18, ahí está del 3 al 5. Último llamado divino es el que tenemos que dar en esta hora tardía de la historia. La condición indispensable para ese momento. El apóstol Pedro dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. El apóstol Pedro no entendía del todo lo que estaba escribiendo. Pero aquí está hablándonos arrepentíos y convertíos. Ese es el arrepentimiento que tiene que tener la Odisea. No hemos cometido pecados como otros que no conocen la verdad. Pero el mayor de todos los pecados es estar diciendo que somos soldados de Cristo y no estamos realmente cumpliendo con la hora profética en la cual vivimos. ¿Estamos listos para entrar en la Canaán? El versículo 21 agrega: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Jesús intercederá hasta que sea amonestado el último de este mundo. Pero una cosa quiero decirte: nosotros podemos morir antes que ocurra ese momento, pero somos juzgados con respecto a la hora. Desde 1844 en adelante, el juicio se va llevando a cabo de acuerdo a lo que estamos estudiando en el día de hoy. ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo las murallas, estamos viendo el mundo como está.
No tenemos valor para denunciar el pecado, para anunciar a los gobernantes, para anunciar a todo hombre que está en este mundo lo que realmente está por pasar y acontecer. ¿Cuántos esperan con ansias en medio de una pandemia la realidad de que hay un mundo feliz y un mundo eterno, y que aún ni debemos temer a la muerte, porque el Señor abraza de sacar de la tumba a aquellos que son fieles y confían en sus promesas? El pueblo que conoce a Dios, ese pueblo va a actuar. Escuchemos este hermoso cántico y meditemos. Levántate y concluye la obra que Él te dio. ¿Qué haremos, hermanos? ¿Estamos realmente preparados? ¿Haremos de Cristo nuestro mejor amigo? ¿Haremos de el Padre que está en los cielos, al cual oramos sin duda todos los días, haremos nuestro compañero? ¿Estamos de veras cerca de Él para terminar con la obra del Señor en este mundo? Pronto, muy pronto, este mundo acabará. Pero nosotros tenemos que estar de veras listos para entrar en la Canaán. Y para ello tenemos que terminar con la obra de Dios en esta tierra. El Señor te dice: yo, el Dios viviente, estoy contigo. Leamos esta cita que tiene profundo significado y dice lo siguiente: el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa, menos a la verdadera. Qué tremenda cita, ¿verdad? Así está nuestro mundo hoy. Los hombres de ciencia, le dan alguna explicación a lo que no tiene explicación. Estaba viendo los otros días cómo Alemania, en una zona repentinamente fue inundada en horas. Se inundó todo, los automóviles quedaron dados vueltas al revés, cosas horrendas, ¿verdad? Bueno, y podríamos seguir hablando. Ha llegado la hora cuando realmente el Señor, las señales son rotundas, son claras. ¿Qué explicación le damos nosotros? ¿Es que tenemos alguna explicación para no hacer la obra que Dios nos dio? ¿Es que no podemos salir del lugar
encajonados en el cual nos podemos encontrar. Dios nos bendiga, hermanos, y Dios nos acompañe para que de veras sea esta nuestra suerte y nuestro gozo, el poder actuar en la hora cuando millones esperan que actuemos. Oremos al Rey del universo. Padre amado que estás en los cielos, te rogamos que nos ayudes, que hoy nos des una consagración nueva realmente en nuestra existencia, que nos aceptes con el poder que aceptaste, Señor, a Israel en aquel entonces, cuando Josué los introdujo en la tierra prometida y cuando realmente se dirigieron a la primer conquista. Oh, qué historia habría sido la de Israel si hubieran seguido cerca de ti, Señor. Pero a nosotros que vivimos al fin del tiempo, ayúdanos. Bendice a todos mis hermanos y amigos en todas partes de la tierra que vean este tema y juntos haz que podamos rendir nuestro corazón a ti. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, mi apreciado hermano. En realidad, del desierto a Canaán. ¿Iremos a Canaán realmente? Salgamos del desierto, no quedemos ya más. Hace tiempo ha terminado el tiempo de estar en el desierto. Vamos a la patria celestial. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Las tumbas serán abiertas y nos encontraremos en casa otra vez. Yo digo otra vez porque el ser humano fue creado para vivir para siempre. Veremos el trono de Dios, veremos las cosas que Dios ha creado, no podemos imaginar hoy. Y luego tendremos nuestro dulce hogar y se iniciarán los años de la eternidad. Que estos pensamientos aniden en nuestro corazón hoy y cada día de nuestra existencia. Es mi sincera oración. Amén.